Existen innumerables historias de fantasmas, y la mayoría de las veces, se trata de un avistamiento o una sensación, pero nada más que eso. Pero los casos de esta lista se vuelven mucho más oscuros y malvados que tu típica historia de fogata. Involucran a personas reales, muertes reales y, posiblemente, incluso fantasmas reales. Estas son 5 historias espeluznantes de personas asesinadas por fantasmas. Número 5. Malachi Martín. Todo fanático del terror habrá oído hablar de El Exorcista, pero no muchos saben que el sacerdote interpretado por el actor Max von Sydow está basado en un sacerdote de la vida real llamado Malachi Martin. Nacido en Ballylongford, Irlanda, el padre Malachi Martin fue uno de 4 hermanos, todos los cuales se hicieron sacerdotes. Martin y otro hermano también se convirtieron en académicos. El padre Martin obtuvo un doctorado en arqueología, historia oriental y lenguas semíticas. Amplió sus estudios para incluir psicología racional, física, antropología y también participó en investigaciones sobre los rollos del Mar Muerto. Fue cuando el padre Martin fue a Egipto en la década de 1950 para una investigación arqueológica que realizó su primer exorcismo. Este hecho también fue adoptado en la película El Exorcista. En 1958, fue convocado a Roma y trabajó en la Santa Sede como secretario privado del cardenal Bea. Casi al mismo tiempo, comenzó el Concilio Vaticano II en 1962, lo que angustió mucho a Martin. Aunque permaneció en el Vaticano por un tiempo, la relación, junto con las opiniones cada vez más francas de Martin en su contra, chocaron con las de la Iglesia. En febrero de 1965, solicitó oficialmente ser liberado de la Orden de los Jesuitas. Dejó Roma en julio y al año siguiente comenzó a vivir en la ciudad de Nueva York. Fue aquí donde siguió la vida de escritor y exorcista independiente. Entre sus libros más famosos se encuentra Rehén del Diablo, La posesión y el exorcismo de 5 estadounidenses vivos, que se publicó en 1975. En él, hacía referencia a varios exorcismos en los que había participado. Alrededor de 1996, afirmó haber realizado más de 100 exorcismos menores y mayores durante toda su vida. Cuando no escribía, trabajaba en estrecha colaboración con los investigadores paranormales Eddie Lorraine Warren, John Zaffis y Dave Considine. A pesar de su intrigante vida, la muerte de Martin a los 78 años fue aún más controvertida. Durante sus últimos días, uno de sus amigos más cercanos, el agente de la CIA Robert Merrill, lo había estado llevando a sus citas de exorcismo. Marrow contó la historia de cómo, durante los últimos días de Martin, realizó un exorcismo a una joven poseída de Connecticut. Cuando llegaron a la casa, una niña de 4 años se acercó a Martin y una voz maligna dentro de ella dijo: «Así que tú eres Malachi Martin y crees que puedes ayudarla». Fue extraño que poco después de este encuentro, el padre Martin sufriera una caída en su apartamento y 4 días después muriera en el hospital. Muchos creen que, en lugar de una caída o muerte natural, Martin tenía una fuerte fuerza maligna adherida a él durante el exorcismo de la niña, y que esta entidad lo empujó hacia su muerte. Al igual que en la película basada en él, el sacerdote había caído hacia su muerte. No hay pruebas absolutas de esto, por supuesto, pero a juzgar por sus antecedentes y la cantidad de exorcismos que realizó, es posible que haya algo de verdad en el asunto. Número 4. El fantasma de la viuda. Actualmente, en el pequeño pueblo de Tot Wong, Tailandia, los hombres tienen miedo de dormir. Desde hace meses, los hombres del pueblo han estado tratando de luchar contra una entidad paranormal apodada localmente como el P'e Mai Mai o el fantasma de la viuda. Hasta ahora, cerca de una docena de hombres fuertes y sanos han muerto sin ninguna razón médica aparente. Los aldeanos y las familias de los hombres afirmaron que todos estaban sanos y no mostraban ningún signo de enfermedad, pero aún así sucumbieron a la muerte mientras dormían.
Por temor a que sus próximos parientes varones pudieran morir, algunos de los aldeanos buscaron la ayuda de una médium espiritual para consultar al mundo de los espíritus sobre lo que estaba sucediendo. Esta médium dijo a los aldeanos que el fantasma de la viuda estaba cazando a varias víctimas más, y aquellos que solo tenían un hijo varón corrían más riesgo de una visita no deseada que otras familias. Añadió que, para combatir al espíritu, las familias debían colgar una camisa roja fuera de su casa para ayudar a repeler al mal. La mayoría en el vecindario ha seguido el consejo de la médium y ha colgado camisas rojas. Incluso los aldeanos que no son supersticiosos han hecho lo mismo por respeto a sus vecinos. Algunos hombres incluso fueron más allá, usando esmalte de uñas rojo o lápiz labial mientras dormían para engañar al fantasma y que los pasara de largo. Sin embargo, al menos un hombre que usaba esmalte de uñas rojo en otro pueblo sucumbió a la misma muerte mientras dormía. ¿Pero es cierto que el fantasma de la viuda es responsable de tales muertes? Nadie lo sabe con certeza, pero es un hecho absoluto que los hombres están muriendo a un ritmo alarmante. Si no puede ser explicado por los médicos, entonces es muy posible que haya algo siniestro en acción, cazando a su próxima víctima. Número 3. Mark y Javi Constantino. Conocidos por aparecer constantemente en Ghost Adventures, buscadores de fantasmas, del Travel Channel, Mark y Javi Constantino eran principalmente investigadores de EVP, fenómenos de voz electrónica. A menudo aparecían en el programa de fantasmas para ayudar a explicar o identificar grabaciones de audio de voces de espíritus y fantasmas capturados. Casados desde 1989, era Debbie quien tenía el don de atraer espíritus, mientras que Mark creía en la otra vida pero no experimentó ninguna manifestación inusual hasta después de conocer a su esposa. Eventualmente, la pareja se hizo conocida en el circuito de conferencias, y la exposición en televisión impulsó aún más sus carreras. Sin embargo, detrás de sus extrañas aventuras y personalidades divertidas en la pantalla chica, los dos tenían una relación volátil. En 2014, Debbie fue arrestada por cargos de agresión doméstica. Ella y Mark tuvieron una pelea por las finanzas, y ella terminó cortándole el brazo con un cuchillo de cocina. Varias semanas después, Mark y su hija Raquel fueron arrestados y acusados de secuestro y agresión después de sacar a Debbie de un auto, arrastrarla y golpearla. Mark luego estranguló a Debbie hasta el punto en que casi se desmayó. Tanto Mark como su hija fueron encarcelados, pero un juez local les concedió la fianza y salieron bajo fianza. Aunque se les ordenó mantenerse alejados de Debbie, aparentemente no iba a ser así. Para entonces, la pareja estaba separada y Debbie vivía con 2 compañeros de cuarto. El 22 de septiembre de 2015, uno de los compañeros de cuarto encontró a su otro compañero, James Anderson, muerto dentro de su apartamento en Reno, Nevada. Llamó a la policía y también les informó que Debbie no aparecía por ningún lado. La policía rastreó su teléfono celular hasta el apartamento de su hija Raquel. Las autoridades tocaron la puerta y luego escucharon varios disparos. Mark les dijo: «Denme 15 minutos para ordenar mis pensamientos o la mataré». El equipo SWAT intentó negociar, pero después de 3 horas, decidieron irrumpir en el apartamento usando granadas aturdidoras. Adentro, encontraron a Mark y Debbie muertos por heridas de bala. Mark la había matado a ella primero y luego se había disparado a sí mismo. También se cree que fue Mark quien asesinó al compañero de cuarto de Debbie, James. Si bien es un hecho que el abuso doméstico y una relación volátil rodeaban a la pareja, debido a su participación en el mundo sobrenatural, la gente ha especulado si su trabajo tuvo algo que ver con sus circunstancias. Según varios especialistas paranormales, los espíritus tienden a acechar, poseer y, a menudo, causar situaciones problemáticas en la vida de las personas. Ya sea a través de apariciones o posesión de alguna forma, pueden manifestarse y, a su vez,
exacerbar una relación ya problemática hasta convertirla en una extremadamente violenta. Muchos que creen en lo paranormal especulan que la elección de carrera de Mark y Debbie podría haberlos llevado directamente a su propia muerte. Número 2. El fantasma del hombre de hielo. El 19 de septiembre de 1991, los excursionistas alemanes Helmut y Erika Samen tropezaron con un cadáver congelado en lo alto de los Alpes de Ostal, cerca de la frontera entre Austria e Italia. Pensaron que el cadáver era el de un montañista recientemente fallecido, por lo que informaron a las autoridades tan pronto como pudieron. El cuerpo fue extraído junto con los diversos artículos cercanos el 22 de septiembre. Un arqueólogo local, Konrad Spindler, examinó el cuerpo y lo fechó en alrededor de 4.000 años, basándose en los artículos encontrados cerca de los restos. Estaba bien conservado, y los científicos apodaron al hallazgo como Otzi, el hombre de hielo. Estimaron que medía alrededor de 5 pies y medio, 1.67 metros, de altura y pesaba alrededor de 61 kilogramos cuando estaba vivo. Una vez que el cuerpo fue analizado oficialmente, mostró que en realidad tenía alrededor de 5.300 años. Las pruebas revelaron que Otzi era probablemente un pastor de gran altitud que estaba involucrado en la fundición de cobre, a juzgar por los artículos que tenía consigo, así como por el análisis de su cabello y ropa. También tenía aproximadamente 61 tatuajes en todo el cuerpo. En cuanto a su causa de muerte, pudo haber muerto por exposición al frío, pero luego se especuló que podría haber sido enterrado sacrificialmente después de ser asesinado. Un examen más detallado mostró que había sufrido un trauma cerebral, tenía una punta de flecha incrustada en el hombro, así como cortes en los brazos y las manos, lo que sugiere una lucha antes de la muerte. Sin embargo, el verdadero misterio detrás de la vida y existencia de Otzi a menudo se ve ensombrecido por sus supuestas maldiciones y el maleficio que impone a aquellos que han perturbado su sueño de 53 siglos. Los rumores de la maldición del hombre de hielo comenzaron a extenderse cuando Helmut, uno de los descubridores de la momia, cayó y murió mientras caminaba en una extraña tormenta de nieve cerca de donde se descubrió la momia. Poco después de su funeral, Dieter Warnecke, el jefe del equipo de rescate de montaña asignado para encontrar al hombre de hielo, sufrió un ataque al corazón y murió. Luego, en abril de 2005, Konrad Spindler, el primer arqueólogo en examinar la momia, murió de complicaciones como resultado de esclerosis múltiple. Antes de estas muertes, Reinier Henn, el patólogo que colocó la momia en la bolsa para cadáveres usando sus propias manos, murió en un accidente automovilístico mientras se dirigía a una convención donde se suponía que debía dar una charla sobre Otzi. A esto le siguió la muerte de Kurt Fritz, el hombre al que se le atribuye haber descubierto el rostro de la momia. Murió durante una avalancha, y fue el único de su grupo en morir. Además, el periodista austriaco Reinier Olsen, el hombre responsable de filmar la extracción de Otzi de su tumba helada, murió de un tumor cerebral. Finalmente, la última muerte aparente ocurrió en 2005, cuando Tom Lowe murió de una enfermedad sanguínea hereditaria. A Lowe se le atribuyó el hallazgo de rastros de sangre humana en las armas y la ropa de la momia. Fue diagnosticado con la enfermedad sanguínea el año después de que se encontrara a Otzi. Hoy, con todas las personas originales involucradas ya muertas, la maldición aparentemente se ha detenido. Otzi se encuentra actualmente en el Museo de Arqueología del Tirol del Sur en Bolzano, en una sala refrigerada, para que cualquiera pueda verlo, si se atreve. Número 1. La maldición del rey Tut y la tumba de Tamerlán. Las momias y las maldiciones van de la mano, y no hay ninguna más famosa que la del rey Tutankamón y el conquistador Tamerlán. La tumba del rey Tut fue descubierta por primera vez en 1922 por Howard Carter, a instancias de su patrocinador financiero, George Herbert, quinto conde de Carnarvon. El 12 de noviembre de 1922, Howard,
El conde y su hija lograron abrir la tumba del rey Tut y encontraron varios artefactos de oro en su interior. La leyenda dice que la noche en que se abrió la tumba, todas las luces del Cairo se apagaron. Más de 1000 personas acudieron al lugar con la esperanza de vislumbrar la famosa tumba, pero no pasaría mucho tiempo hasta que comenzaran las muertes supuestamente relacionadas con la maldición. El primero en morir fue el pájaro mascota de Howard, que fue asesinado por una serpiente, el símbolo de Tutankamón. Poco después, el propio conde murió por la picadura de un mosquito después de que se infectara y sufriera envenenamiento de la sangre. Se dice que sus perros también murieron la misma noche. En 1923, otro hombre involucrado en la apertura de la tumba, George Gould, también murió de fiebre alta. Luego, el número de muertos aumentó a partir de ahí. Se dice que más de 10 personas han fallecido como resultado de la maldición. Esto incluye al prominente egiptólogo, el propio Howard Carter. Algunos dicen que las muertes que rodean a quienes abrieron la tumba no son más que una coincidencia, pero otros dicen que es el resultado directo de una maldición flagrante colocada allí por el faraón y sus guardianes. El hecho de que la tumba del rey Tut no sea la única que lleva una maldición y que haya resultado en varias muertes después de ser abierta, da crédito al asunto. Otra famosa maldición de tumba es la de Tamerlán o la maldición de Timur. Aunque no es tan conocido como el rey Tut, Timur fue uno de los invasores más despiadados que el mundo haya visto. Proveniente de los mongoles, construyó su dinastía siguiendo los pasos del gran Gengis Khan. Su imperio y conquistas fueron casi tan impresionantes como los del propio Gran Khan, extendiéndose a gran parte de lo que hoy es el sureste de Turquía, Kuwait, Irán, Uzbekistán, gran parte de Asia Central y más. Era conocido como un brillante líder militar, un erudito y un conquistador despiadado. Tan despiadado, de hecho, que el número de muertos de sus conquistas resultó en más de 17 millones de muertes. Incluso se dice que durante su campaña, creó una pirámide de 70.000 cráneos en el norte de la India. Pero durante su intento de invadir China, cayó enfermo y murió a los 68 años. Su tumba fue construida en Samarcanda, Uzbekistán, y su sepultura cubierta con una gran losa de jade con la inscripción y advertencia: cuando me levante de la tumba, el mundo temblará. Una segunda inscripción también decía: quien perturbe mi tumba, desatará a un invasor más terrible que yo. Los antiguos guardianes de la tumba también advirtieron que una vez que se liberara la maldición, surtiría efecto en 3 días. Por esta razón, la tumba de Timur se dejó intacta durante mucho tiempo. Eso fue hasta 1941, cuando Stalin decidió que no prestaría atención y la abriría. Ordenó al historiador y antropólogo Mikhail Gerasimov que la abriera y reconstruyera el rostro de Timur. El 20 de junio de 1942, hizo lo que le dijeron y se sorprendió de que el olor a rosa, incienso y resina envolviera el espacio. Estos eran los artículos utilizados para embalsamar al difunto conquistador. 2 días después de abrirla, los alemanes nazis lanzaron un ataque total contra la URSS llamado Operación Barbarroja. Fue una de las invasiones más despiadadas jamás lanzadas por los alemanes. Aunque nunca invadieron por completo a los soviéticos, estos últimos sufrieron bajas masivas durante la ofensiva total. Después de meses de guerra, Stalin comenzó a creer que la guerra podría tener algo que ver con la maldición, y ordenó que el cuerpo de Timur fuera devuelto a la tumba con todos los ritos funerarios islámicos. Para el 20 de diciembre de 1942, su cuerpo fue devuelto a su tumba. Sorprendentemente, apenas un mes después de esta operación, comenzó la Operación Tormenta de Invierno, el último esfuerzo de los alemanes por escapar de los soviéticos. Los alemanes finalmente perdieron y se rindieron a los soviéticos en la batalla de Stalingrado. Si la maldición de Tamerlán tuvo algo que ver con eso, todavía está en debate. Así que esas fueron 5 historias espeluznantes de personas asesinadas por fantasmas.
Mientras que algunos dicen que estas muertes no son más que meras coincidencias, podría haber algo más en ellas que simplemente no logramos ver. Quizás los fantasmas pueden estar inquietos, incluso vengativos en el más allá, y en ocasiones, se extienden y se llevan a los vivos con ellos. Si disfrutaste este video, suscríbete a nuestro canal, porque tenemos muchos nuevos misterios aterradores que sabemos que querrás ver. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos pronto.